Estamos de vuelta con la Europa barroca en un segundo vídeo centrado en España. En esta ocasión vamos a ver cómo la dinastía de los Austrias, que tan alto había ascendido en Europa, con los reinados de Carlos I de España y V de Alemania, y Felipe II, ahora va a entrar en fase de crisis y decadencia con los reinados de Felipe III, Felipe IV y finalmente Carlos II, el último rey español de los Austrias, que con su muerte dará paso a una nueva dinastía, la misma que continúa reinando en España a día de hoy, la dinastía de los Borbones. Veamos cómo llegamos hasta ahí. Como ya hemos dicho, los protagonistas de nuestra historia son los tres últimos reyes de los Austrias, los conocidos como Austrias menores por significar la etapa de crisis de esta dinastía, etapa formada por los reyes Felipe III, hijo de Felipe II, tras él su hijo Felipe IV y finalmente su hijo Carlos II. A diferencia de Carlos I y Felipe II, estos tres reyes fueron reyes muy débiles, que se interesaron lo justo por las tareas de gobierno, convirtiendo la monarquía española en una marioneta en manos de los que fueron los verdaderos protagonistas de esta época, los válidos, lo que nos lleva a señalar dos nombres más que debemos conocer, el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares. Pero, ¿qué es eso del válido? Ojo, válido, no válido. Un valido es una especie de primer ministro, la mano derecha del rey, su hombre de confianza, al cual el rey le encargará que se ocupe del gobierno en su nombre, lo cual significa que el poder, pese a ser del rey, lo van a ejercer los validos. ¿Y si a los validos les interesa más enriquecerse que preocuparse por el reino y el país? ¿Y si la gente no está de acuerdo con las decisiones de estos validos? ¿Qué están haciendo los reyes mientras tanto? La figura del valido significa la monarquía endeble de unos reyes títere mientras España se va hundiendo por la crisis económica y las guerras que venía arrastrando desde épocas pasadas. La dame se mueve. Sigue, haz el ridículo, por no hacer caso a tu conciencia. Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. Durante el reinado de Felipe III, su valido será el duque de Lerma. Veamos un sencillo ejemplo de cómo los validos se aprovechan de su posición y de la confianza del rey para hacerse de oro. Felipe III le nombrase duque de Lerma y además consiguió que le nombrase válido. Válido sin tilde, porque válido con tilde también lo era, pero lo era para robar. Pues se puso las botas. Convenció a su jefe, a Felipe III, para trasladar la corte a Valladolid. Anteriormente había comprado allí terrenitos y solares a precio de ganga. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque al llegar la corte a Valladolid había que alojar a mucho funcionario y mucho cortesano. Y ahí estaba nuestro duque de Lerma con sus recién adquiridas propiedades, siempre generoso, siempre desinteresado y pensando en el ciudadano, pensando en los nobles y pensando en el rey, a los que por supuesto les alquiló sus propiedades, pero a precio de oro. Con esta maniobra, Madrid deja de ser la capital del imperio y por supuesto los precios bajan. ¿Qué hace nuestro duque? Dice, pues mira, voy a ver qué puedo sacar por ahí. Y empieza a comprar propiedades y terrenitos a precio de ganga. Con todas las casillas del juego en su poder, el duque de Lerma vuelve a convencer al rey de traerse la corte a Madrid, de traérsela de vuelta. Y ahí venga a hacer caja otra vez. Felipe y el duque deberán hacer frente a una grave crisis económica por las deudas que arrastra España desde el siglo anterior y las guerras que se habían puesto en marcha para mantener la grandeza del imperio. La solución que se intentó dar a esta crisis fue la paz. Parar las guerras mediante acuerdos de paz para ver si así, al quitar de en medio los gastos militares, se solucionaba la cosa. Otro acontecimiento clave del reinado de Felipe III y el duque de Lerma fue la expulsión de España de los moriscos, si recordamos, antiguos musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Ahora volveremos sobre ello. El conde-duque de Olivares fue el valido de Felipe IV e hizo todo lo contrario al duque de Lerma. En vez de apostar por una política de paz, trató de recuperar el dominio de España retomando las guerras que Felipe III y el duque de Lerma habían frenado. Incompetentes. Si tuviera 20 años menos, iría yo mismo a encabezar las tropas. Para ello, trató de recortar los gastos de la corona para que hubiera más dinero disponible y reforzar el poder del rey y el centralismo. Este concepto ya lo vimos en el tema anterior, que todos los territorios se gobernaran del mismo modo, con las mismas leyes y bajo el mando del poder central, que sería el del rey, y no mediante leyes específicas de cada reino.
Pero sin duda el gran proyecto del conde-duque de Olivares fue la unión de armas, un intento de sacar dinero y soldados para las guerras, obligando a todos los territorios de España a contribuir a la formación del ejército. En otras palabras, queremos ir a la guerra, pero no tenemos recursos suficientes, así que hacemos una especie de fondo común y obligamos a las gentes de Portugal, Aragón, las tierras que nos queden en Flandes y cualquier territorio español a poner dinero o soldados. Cuanta más riqueza tuvieran, más dinero tendrían que poner. Campa al ejército en el Sagrario. Tantos hombres como encuentres. Tienes 2 días. El tercero, cabalgaremos a Gondor. A la guerra. ¡En marcha! ¡Reúne a los hombres! Gamblin. Sí, señor. Recorre a prisa la marca. Alista a todo hombre capaz en el Sagrario. Sí, señor. El resultado, lógicamente, no fue muy bueno. Muchos territorios no estarían de acuerdo con tener que realizar esos pagos para una guerra que no les interesa nada. Bien, de acuerdo a todo esto, igual que hicimos en el tema anterior, haremos un resumen de los problemas internos y externos que tuvo cada rey. Felipe III, a nivel interno, su principal medida fue la expulsión de los moriscos en el año 1609. Esta medida nos tiene que servir para reflexionar un poco. ¿Por qué expulsar a este grupo? La excusa que se daba es que los moriscos, pese a haberse convertido al cristianismo, eran unos traidores que colaboraban con los musulmanes turcos, con los que se combatía, si recordamos el tema anterior, y por tanto deben ser expulsados para evitarnos problemas. Me pedís que garantice la seguridad de unos moriscos. No se merecen ese final después de todo lo que han hecho por nosotros. Es el final que se merecían desde hace mucho tiempo. Pero no es el más justo. Esos moriscos solo tienen una salida. Por mar. Y no usaré a mis hombres para protegerlos. Son cristianos, por Dios. ¡Falsos cristianos! Y según los informes del Lerma, podrían estar conspirando contra la corona. Y no voy a permitir que nos invadan desde dentro. Pero en realidad esta medida no era buena para España. Si tenemos problemas de dinero, echar gente significa perder riqueza, por ejemplo de sus impuestos. ¿Por qué hacerlo entonces? Fue una medida para ganar popularidad. Felipe y el duque de Lerma saben perfectamente que la situación no es buena, pero también saben que los moriscos no son un grupo bien visto por la sociedad y que la religión es muy importante, así que echarlos podría hacer que la gente aplauda, utilizar la religión una vez más para unir a la gente, como ya hicieron los reyes católicos o reyes anteriores durante la famosa Reconquista. De esa manera nos quedaríamos con esta expulsión y no con la crisis económica del país. Un ejemplo más de cómo la historia nos enseña que las cosas no son siempre lo que parecen y que debemos ser críticos y reflexionar sobre el porqué de las cosas. Y esta medida de expulsión ha sido muy debatida sobre si fue realmente por evitar una posible traición, para impulsar la religión cristiana o, como digo, por una cuestión de popularidad de la monarquía ante el rechazo a este grupo. A nivel externo, como ya hemos dicho, se tratará de conseguir la paz. Parar las guerras para poder así parar los gastos y la crisis. Por eso se firma la paz con Inglaterra, con la que estábamos en guerra, si recordamos el famoso desastre de la Armada Invencible. Valladolid, que se engalanó para recibir a los ingleses. Llegó el momento de la rúbrica del Tratado de Paz. Una paz duradera, próspera y necesaria. Y también se firmará una tregua, es decir, una paz temporal de 12 años con las Provincias Unidas, que, volvemos a decir, es la zona de Flandes, los Países Bajos, que habían tomado ese nombre durante la Guerra de Flandes que habíamos iniciado en el tema anterior con Felipe II. La idea es ver si en 12 años hemos podido recuperarnos económicamente y retomar la guerra. La respuesta es claramente que no. Con Felipe IV, el principal problema interno fue precisamente el intento de unión de armas del conde-duque de Olivares, obligar a los territorios a poner dinero y soldados para el ejército español. No sentó bien a sus gentes.
6.000 lanceros. Ni la mitad de lo esperado. Por lo que Felipe IV tuvo que enfrentarse a dos rebeliones, una en Cataluña y otra en Portugal, territorio que acabará separándose de España, volviendo a la situación que había antes de que Felipe II uniera ambos países. Respecto a lo que pasa fuera de España, con Felipe IV se acaba la tregua de los 12 años y se vuelve a la guerra con las Provincias Unidas. Pero esta guerra acabará siendo parte de una mucho mayor, la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. La Guerra de los 30 años no es la primera vez que la nombramos. ¿Recordáis la Reforma Protestante que empezó Lutero? Decíamos que una de sus consecuencias fue la aparición de guerras de religión en las que se enfrentan católicos y protestantes. La Guerra de los 30 años fue la más importante, una guerra que empieza en Francia entre los católicos y los calvinistas, a la que se van uniendo otros países apoyando a unos o a otros. Del lado católico tenemos al Sacro Imperio Germánico, a Francia y a España, y del otro lado a los príncipes alemanes que apoyaron la ideología de Lutero para enfrentarse al emperador y las Provincias Unidas. Si recordamos, la Guerra de Flandes empezó porque Felipe II atacó duramente a los calvinistas defendiendo el catolicismo. El problema es que con el tiempo, Francia, pese a ser católica, decide cambiar de bando. ¡Qué traición más grande! ¿Por qué? ¿Ahora de pronto son protestantes? No. Francia lo que quiere es asegurarse de que España no recupere su poder. Quieren ser ellos los más poderosos de Europa después de esas guerras que en su momento perdieron contra Carlos y Felipe, y apoyar a los protestantes era la manera de dar a España el golpe definitivo. España sufre derrota tras derrota y se ve obligada a firmar dos tratados de paz. De un lado, la paz de Westfalia, donde se rinde contra las Provincias Unidas y acepta que son independientes, ya no pertenecen a España, otra tierra que perdemos. Y de otro lado, la paz de los Pirineos con Francia, con la que les entregamos los pocos territorios que nos quedaban en Europa. Resultado, España en este momento ya lo ha perdido todo. Portugal, Flandes, todo salvo las colonias de América. El problema es que en América ya no estamos solos, vamos a tener también rivales allí, como veremos más adelante. Hace años no cabían más estandartes españoles en el mapa. Ahora sobra espacio. Es difícil abarcar un territorio tan grande. Por cada conflicto que se sofoca, nacen 6 más. Y por si no tuviéramos bastante con esta situación de derrota en derrota, llegamos a Carlos II, un rey que se pasó prácticamente toda su vida enfermo. Durante este momento, la crisis económica se va volviendo cada vez más grave. La producción de la agricultura y la ganadería va bajando. La gente huye del campo y de los impuestos, por lo que la producción de alimento y lana desciende. En las ciudades la artesanía tampoco va bien, los impuestos son demasiado altos, y como hay menos gente se venden menos productos, y encima Inglaterra y Flandes son una competencia demasiado fuerte en cuanto a calidad y precios. Y además perdemos riqueza americana porque los metales preciosos que tanto nos dieron ahora se están agotando, y las nuevas potencias europeas, como ya hemos dicho, se hacen con sus propias tierras en América, fastidiando nuestro comercio. En medio de esta situación, Carlos se sabe que va a morir sin hijos, así que el resto de reyes de Europa se frotan las manos. Saben que es una oportunidad de oro para hacerse con España y sus tierras en América, lo único que nos queda. Así que se inicia una lucha por ver a quién nombraría a Carlos como su heredero al no tener hijos. Busco a un joven varón para que sea mi heredero y dejarle mi fortuna cuando yo muera. Mi bestial fortuna. Los grandes candidatos fueron Felipe de Borbón, el nieto del rey de Francia Luis XIV, y el archiduque Carlos, heredero de Austria. Según quien gobernara, España podía quedar atada a Francia o Austria, lo que sería un gran beneficio para ese país. Carlos acabará nombrando como sucesor a Felipe, pero con dos condiciones. Luis XIV devolvió algunos territorios de España que había conquistado, y además se promete que España permanecería como reino independiente, es decir, no sería de Francia, solo estarían emparentados por el apellido de la familia. El archiduque Carlos no aceptó esa decisión, y cuando Carlos II muere, estalla la Guerra de Sucesión Española, una guerra que se libró tanto en Europa como en España,
porque los países y los territorios de España rápidamente se pusieron de parte de uno u otro bando. En el caso de España, Castilla apoyaba a Felipe, mientras que Aragón al archiduque Carlos. La guerra finalizó con el triunfo de Felipe, convertido ahora en Felipe V de España y marcando el inicio de una nueva dinastía en España, la de los Borbones, dinastía que sigue reinando a día de hoy. Y con esto cerramos el segundo vídeo. Vemos cómo el rumbo de la monarquía de los Austrias ha girado 180 grados, pasando de la gloria al desastre, de la fortaleza real a la debilidad y el poder en manos de los validos, de la riqueza a la ruina económica, y para concluir, el fin de una dinastía y una guerra por ver quién se quedaba España, quedando ahora con una nueva familia real emparentada con Francia. En el siguiente vídeo vamos a ver quién va a tener ahora el bastón de mando en Europa, teniendo en cuenta que España lo ha perdido todo. Las nuevas potencias europeas que crecen mientras España se desmorona. Lo veremos en el siguiente vídeo.